Cuando hablamos de mujeres, pensamos en un enigma indescifrable con puertas y pasillos que parecieran no tener fin. Parece imposible entender el comportamiento femenino, pero realmente solo tenemos que mirar más allá para poder entenderlas. Por eso, a pesar de que las mujeres son una caja de sorpresas, entenderlas se ha convertido en un desafío para muchos hombres. Aquellos que tienen la capacidad de hacerlo acaban sacando provecho y nunca les faltan mujeres a su alrededor, dispuestas a salir con ellos. Estos hombres saben cómo comportarse frente a ellas, haciéndolas enloquecer en su presencia. Por fortuna, en este video te mostraremos algunos hechos psicológicos sobre el comportamiento femenino, las relaciones amorosas y el sexo que te ayudarán a entender mejor a las mujeres. Si deseas saber si serás apetecido por ellas, quédate hasta el final del video. Recuerda que puedes apoyarnos dejando un me gusta, comentando y suscribiéndote a nuestro canal. No olvides activar la campana para no perderte nuestro contenido. Biológicamente hablando, el cerebro de la mujer en cuanto a sus hemisferios es más equilibrado que el de los hombres, lo que las hace mejor en fluidez verbal, motricidad, cálculo, sensibilidad, descifrando emociones ajenas, entre otras cosas. Las mujeres también tienen un 11% más de neuronas que los hombres en las áreas del cerebro reservadas para el lenguaje y la audición. ¿Te hace sentido? Una de las teorías que explica esta situación es que fueron ellas las encargadas de transmitir el lenguaje a los hijos, pues desde la prehistoria estaban encargadas de la crianza. El cerebro femenino es sumamente afectado por las hormonas, lo que se nota en cada etapa de su vida, ya sea infancia, adolescencia, maternidad y menopausia. Son capaces de establecer conexiones profundas y emocionales, por lo que la amistad es un valor sumamente importante para ellas. ¿Qué sucede en el orgasmo? Un estudio reveló que prácticamente todas las regiones del cerebro de las mujeres aumentan su actividad al llegar al clímax. Sin embargo, la mayor actividad se concentraba en el núcleo dorsal del RAFE, el cual juega un rol sumamente clave en la liberación de serotonina, que tiene un efecto analgésico en el cuerpo. Al analizar este hecho, los investigadores concluyeron que durante el orgasmo la mujer puede aumentar hasta un 75% su resistencia al dolor. Las mujeres también tienen una mayor cantidad de neuronas espejo. Estas se encuentran en la corteza prefrontal y en el lóbulo parietal inferior, y son las encargadas de desarrollar la empatía y el comprender a los demás. También tienen mejores conexiones entre ambos hemisferios del cerebro, es decir, disponen de más fibras nerviosas en el centro, lo que hace que puedan utilizar varias áreas del cerebro a la vez, permitiéndoles enfocar un problema desde varios puntos de vista. Esta misma cualidad las hace más intuitivas, de ahí que muchos aseguren que las mujeres tienen un sexto sentido. ¿Cómo te ha parecido el funcionamiento del cerebro femenino? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides dejar tu pulgar arriba para saber que te está gustando nuestro contenido. Tienen sentimientos viscerales, es decir, fuertes sensaciones físicas que envían mensajes directo al cerebro, según el neuropsiquiatra estadounidense Lawan Bridendine. Esto puede deberse a que el aumento del estrógeno a partir de la pubertad agudiza la capacidad del cerebro para seguir y sentir emociones. Son más sensibles que los hombres. De hecho, un alto porcentaje de personas altamente sensibles son mujeres. Sin embargo, esta cualidad les da un mayor liderazgo emocional. Tienen más control sobre la ira. Si bien el nivel de rabia entre un hombre y una mujer puede ser el mismo, la forma de canalizar esta ira es distinta, pues la mujer es más reflexiva, mientras que el hombre es más impulsivo. Las mujeres que tienen sexo durante su periodo menstrual pueden aliviar sus cólicos. Según algunas investigaciones, las mujeres que tienen sexo dentro de una relación reportan mayor placer que aquellas que tienen sexo ocasional sin ningún compromiso. La parte emocional podría ser el factor determinante en esta diferencia. Las posibilidades de una mujer de llegar al clímax aumentan a medida que envejece. Las mujeres tienen más probabilidades de tener un orgasmo si sus pies están calientes. Una forma de aumentar el placer en una mujer es acariciando la parte interna de sus muslos durante el sexo oral.
debido a que esta área está cerca de sus genitales. El aumento del flujo sanguíneo aumenta las emociones y sensaciones en ella. Algunas mujeres no eyaculan cuando experimentan el orgasmo. Así, si no ves ninguna evidencia de fluidos vaginales al momento de un orgasmo, no significa que ella esté fingiendo. Además del placer que producen los orgasmos en las mujeres, estos liberan endorfinas que son considerados analgésicos naturales. Existen otros beneficios de la actividad sexual, como reducción del estrés, aumento de la inmunidad, mejoras en los ciclos del sueño. Las mujeres pueden experimentar sueños húmedos al igual que los hombres. Esto puede suceder 90 minutos después de dormir, cuando aumenta el flujo de sangre a la vagina. La estimulación del pezón activa la misma parte del cerebro que se activa cuando se estimula el clítoris, la vagina y el cuello uterino. Una forma de volver loca a una mujer en la cama es estimular a todos a la vez. El 14% de las mujeres han experimentado un orgasmo zonal, que ocurre cuando se estimula una parte del cuerpo distinta de los senos o la vagina. Las mujeres se sienten atraídas por aquellos hombres que tienen una voz ligeramente ronca. Esto se debe a que estos hombres tienden a ser más seguros de sí mismos. El orgasmo femenino, en promedio, dura 25 segundos. Sin embargo, esta cifra puede variar de mujer a mujer. Para las mujeres, el pene de un hombre debe tener mínimo de 13 a 15 centímetros durante la erección. Las mujeres aman ser besadas en la frente, puesto que esto hace que se sientan protegidas y amadas. Muchas mujeres suelen fingir orgasmos solamente para complacer a su pareja. Puedes evitar esta situación mediante la conversación en pareja. Tanto hombres como mujeres pueden expresar lo que más les gusta en los momentos íntimos, de tal forma que las dos partes puedan satisfacer sus deseos sexuales. Ahora ya sabes un poco más sobre cómo funciona el cerebro femenino y por qué actúan como actúan. ¿Te ha gustado el video? Comenta aquí abajo cuál ha sido el dato que más te ha impactado. Te recomendamos suscribirte al canal para que aprendas un poco más sobre la psicología femenina. También activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.